Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy tengo un invitado. Realmente en el canal nunca he tenido un invitado y en esta ocasión traigo a uno de mis mejores amigos que realmente no es budista, pero le vamos a preguntar a final de cuentas algunas cosas relacionadas a lo que es el budismo y cómo una persona que realmente no está a lo mejor inmersa en la tradición budista observa al budismo, ¿no? De cierta manera. Y con ustedes, pues bueno, lo conocen más que a mí. Es Héctor de la Hoya. ¿Decimos lo de Beshorts o...? Bueno, ya lo dije. Sí, ya. Ya se quedó. Así que, Héctor, pues bienvenido a Dharmatic. Gracias. Héctor, yo te traje aquí porque me interesa mucho, a final de cuentas, quiero presumirles que dentro de mi círculo de amigos, Héctor es uno de los no budistas, por llamarlo así, que platico más de budismo, chistosamente con él. Y porque siempre ando valiendo que se necesito ayuda. Y parte de mi interés de traerte a Dharmatic es justamente observar algunas cosas de cómo una persona que realmente no está inmerso en la tradición budista puede, de cierta manera, ver u observar al budismo, ¿no? De cierta manera. Y mi primera pregunta es en relación a que, bueno, una de las primeras personas que yo me topé, nos conocimos en España hace 10 años, sí, ya, en nuestro intercambio. Héctor fue una de las primeras personas que yo me topé que él abiertamente decías que no creías en un Dios, ¿no? Sí. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención porque pues yo no conocía a una persona que abiertamente tenía o expresaba esta creencia. Qué fuerte, ¿no? O sea, porque hoy ¿no sientes que conoces mucha más gente atea ahora? Ya, ahora sí. Ahora sí. Pero yo ya no soy ateo. No es ateo, sin embargo, no podemos decir que eres practicante de una religión en específico, ¿no? Actualmente, ¿cómo tú te consideras en tu aspecto espiritual? O sea, ¿podrías definirte como en algún ismo o simplemente...? No, cada día es como una lucha por encontrarle algo a ese vacío que deja el Dios católico que fue con el que crecí. Cuando me hago ateo, como a los 10 años, queda ese vacío enorme. Que después se va llenando con Pokémon, con tazos, con comida chatarra, etcétera, popstars, de todo. O sea, cosas buenas y malas. Luego nos conocimos cuando teníamos como 20, 21. Luego pasa un tiempo siendo ateo donde no hay como esta autoridad o fuerza mayor a uno, lo cual te hace como muy débil, vulnerable, que no tiene nada de malo ser vulnerable, pero ahí te hace vulnerable a ti mismo. Claro. Y en lo que puedes caer. Entonces, no sé, después de cierto, yo creo que hace como 5 años, caí en un... ¿cómo se llama? Caí en un podcast de comedia, porque me gusta mucho la comedia, y el tema común era, al final siempre hablaban de Dios. Pero todo el mundo tenía una diferente versión de Dios. Y entender que Dios cambia de forma o que es lo que tú crees que percibes, me dio mucha paz y me gustó perseguir eso, que Dios es cuando haces las cosas con amor, Dios es cuando sientes empatía, Dios es cuando el atardecer está chido, pero y Dios también es cuando te pasan cosas malas. O sea, no... Dios es todo. La vida es todo. O sea, Dios es la naturaleza, es esas cosas que no puedes controlar. Claro que sí creo que es más fácil cuando le das una cara poder agradecerle o culparle. Ese es uno de los retos más grandes cuando no tiene una cara, porque ya se la quité, creo. O sea, bueno, estoy trabajando en quitársela, la del señor barbón católico. Ahora, bajo este concepto de espiritualidad que tú tienes, que podemos hablar de un libre pensador, por llamarlo así, dentro de la espiritualidad, y este acercamiento que, bueno, al final de cuentas considero que el acercamiento a lo mejor más grande, a lo mejor me estoy poniendo un saco que no me queda, pero a lo mejor el acercamiento más grande que has tenido con el budismo ha sido a través de mí, tal vez. Sí, te la doy. Tú como desde en esta postura de un libre pensador, una persona que define a Dios de una forma bastante amplia y no tan limitada como las tradiciones teístas, ¿cómo observas, de lo poco o mucho que te he hablado del budismo, cómo observas a la postura budista? Pues creo que desde el principio, si mal no recuerdo, y a ver si no te dejo mal varias veces contestando esto, pero no es una religión. Es una práctica, ¿no?
Ajá. Así me dijiste eso, ¿no? Más o menos. Ok. O sea, como no es una religión que tiene tan fuertes, o sea, es muy welcoming en el sentido de que, bienvenido, así está la cosa, porque no te está inventando, al menos a como yo lo he percibido, no te está inventando si te portas bien te vas al reino de los cielos, ni cosas así, sino como, pues la vida es culera, compadre, ¿sabes? Como, Sí. tienes que tener como estas prácticas en las que puedas llegar a tener paz, esté bien o esté mal la cosa, ¿no? Ok. Como vivir esta experiencia, mi conflicto más grande ha sido cuando platicamos y te pido consejos, y también algo que me he dado cuenta es que para todo hay, o sea, siempre me encuentras una respuesta de cómo actuaría Buda en eso, Ajá. pero yo siempre te digo de que, güey, pero yo no soy Buda, o sea, yo sí busco el placer, ¿sabes? Como, esa es como la barrera más grande de cómo percibir el desapego. Ok. O sea, para mí el desapego a veces no tiene sentido porque es como estamos súper educados a querer, a luchar, buscar metas. O sea, sí encontrar nuestras pequeñas adicciones y apegos y que es parte de ser humano. Ujú. Entonces, para mí eso es como lo más difícil. Lo más difícil. Ujú. Ahora, el abordaje que tiene el budismo en relación, por ejemplo, al placer y toda esa cuestión, mientras que cuando tú lo estás conceptualizando del desapego es lo más cabrón. ¿Qué es de todo también algo que tú has visto que en el budismo sirve o pudiera servir en una vida común y corriente? A lo mejor ya no hablando de un aspecto de obviamente alcanzar Espiritualidad. el nirvana o algo muy Sí. que parece difícil en esa cuestión, pero algo que alguien que no es budista que pudiera de cierta manera agarrar del budismo y aplicar, ¿no? Pues últimamente que me he estado acercando como a diferentes disciplinas, desde el lado de la ciencia y otras espirituales, unas con las que no tenía idea que iba a tener contacto, etcétera. Todo cae en la salud mental y la salud mental cae demasiado en el tema de la meditación, que es así, que es lo más fuerte. Y también cuando voy a psicólogo, psicoanalista, neurociencias, todos te dicen, pues medita. Entonces, Ok. para mí es no solo en el budismo, sino trato de ser consciente de que aunque tengo una idea que fluye de Dios, las religiones o prácticas religiosas todas tienen estos hábitos o prácticas, no sé, por ejemplo, siento que estamos como católicos muy amaestrados a repetir y repetir y repetir, pero si de verdad rezáramos, esa es una forma de meditar. Digo, algo que hemos discutido es como que yo trato de encontrar algo en común con todas las prácticas religiosas y tuve que, cada una es una. Pero no sé, por ejemplo, encuentro, muchas tienen la práctica del ayuno, muchas tienen algo que se parece a meditar o rezar, otras tienen el agradecimiento. Entonces, como que todas estas cosas, ¿cómo puedes causarte tanto bien controlando la respiración? Y eso está en la meditación. O sea, para mí eso es lo más Claro. heavy. O sea, que si un doctor... Digo, también tenemos esta discusión siempre, que yo trato de juntar lo espiritual con la ciencia y no son no son el mismo lenguaje. Ajá. Pero cuando sí se unen y hacen clic, a mí me causa paz. Me causa paz. Sí. Digo, y tú, al final de cuentas, consideras que a veces el budismo es como vista como una especie de conocimiento viejo, ¿no? O muy exótico, asiático. ¿Crees que de alguna forma... Pero creo que es el que más se adapta a los cambios del mundo. Ok, entonces O sea, hay una propuesta para estas nuevas generaciones. O sea, el budismo sí le puede ofrecer de cierta manera algo a estas nuevas generaciones. Al menos yo no veo así como, no comas puerco, o cosas así, ¿sabes? De que, o no te puedes vestir así, o no. Como no hay restricciones, sino más bien cómo llevar lo que ya está pasando. Ok. Así lo percibo yo desde lejos. Desde lejos. Ajá, o sea, no es tan tirano como otras prácticas religiosas. Ok. Ahora, el asunto también de algo que platicamos muy comúnmente Héctor y yo en relación a estas cuestiones de espiritualidad y eso, es en relación también
de cómo se puede convivir con las demás personas, ¿no? A final de cuentas que es un issue que tenemos todos, de cómo podemos llevar una paz con todas las demás personas. El budismo, como hoy lo hablábamos justamente hace rato, tiene también esta propuesta ética y de hecho varias veces hemos platicado ese tema de cómo la cuestión de la moral y esa cuestión. Sí. ¿Sí crees que hay una diferencia, por ejemplo, en otro tipo de tradiciones frente al budismo y el budismo puede ofrecer algo también como algún diálogo por ahí? Fíjate distinto? que algo que noto, y tal vez esto es mero sentimiento mío de cómo yo percibo al haber crecido católico, pero a como yo lo veo, el budismo primero te hace enfrentarte a ti mismo y muchas veces el catolicismo te hace enfrentarte a los demás. Órale, eso es muy... Y es como el tema de juzgar puede llegar a hacer mucho daño. Entonces, claro que podemos caer en ese juego de juzgarnos a nosotros mismos porque nos estamos enfrentando a nosotros mismos. Claro. Al momento en el que estás meditando es como, estúpido, no es cierto, estás pensando otras cosas. Sí, a mí me pasa eso. Sí. Pero al menos creo que sí está, a mí me causa más paz que hubiera más gente enfrentándose a ellos mismos para poder convivir con los demás. Voy a transformar a los demás, los voy a convertir, los voy a evangelizar para yo poder convivir con ellos, porque si no, no se merecen el reino del que yo quiero ir. Okay. Sí, entonces hay como una apertura a esta introspección un poco más sobre las demás, un poco, ¿no? Sí, creo que viéndolo como un Dios que hablara, el meditar es como apreciar ese vacío, el sí poder llegar a conversar contigo, el sí poder observar los pensamientos, y otros tipos de rezos se concentran en repetir lo que se te dijo que repitieras, porque la neta pocas veces vemos a alguien, digo, a mí solo me queda comparar con lo que he vivido y poco de lo que he visto, pero solo queda repetir y repetir y repetir sin encontrar esa lógica, que claro que ya cuando te pones a estudiar, no sé, la Biblia o lo que sea que te haya dado Jesús que no tenga que ver con juzgar a los demás, pues puede funcionar, o sea, sí, pero creo que si se viera con ese mismo ojo, así como el budismo ve ciertas cosas, si se viera otras religiones, otras historias que nos cuentan de toda la vida, con ese ojo un poco más crítico y el primero ver qué arreglar de ti, creo que funcionaría mejor. Y ahora, en relación a lo que hay alrededor del budismo, a lo mejor no propiamente estas enseñanzas que tienen que ver con la experiencia, sino una cuestión como de más cultura budista, ¿no? ¿Tú cómo observas a estas manifestaciones, los altares, estas cosas? Pues también es como cuando tuve la oportunidad de ir a Tailandia, dije, pues es como México, o sea, la gente va a la basílica de allá, o sea, nada más que las letritas son diferentes. Claro. Sea, existen estas prácticas donde sí se venera una estatua y donde sí hay, como volverlo un poco más de masas. Claro. Y al aquí en Occidente ser una minoría hasta puede generar esta imagen un poco más mística. Claro. Que no se puede tener allá porque allá es como masas, ¿no? Exacto. Que al final, pues todas las religiones, la mayoría que yo sepa, buscan eso, ¿no? O sea, claro. No, y al final de cuentas seguramente también allá los cristianos son una minoría y se ve de otra forma, ¿no? La religión allá, ¿no? Y ahora sí, una de las preguntas que también te quería hacer es, bueno, yo lo conozco a Héctor antes incluso de ser budista, o sea, cuando recién nos conocimos yo... ¿En qué año te volviste budista? Un año después de volver de España. Ok. Sí, de hecho, yo comía carne, ¿te acuerdas? Sí. Todo nomás. Joder, tío. Sí, joder, tío y todo. ¿Sí crees que ahora sí esto es como para revelar un poco sin contar tanto chisme y detalle? Okay. Pero sí hubo un cambio, o sea, tú sí viste como algo que cambió en mí en relación a cómo iba y cómo llega el budismo un poco a mover las cosas. Sí, así. Totalmente, pero siento también que hubo mucha aprensión de parte de la gente que te rodeábamos. O sea, la neta, sí, y yo creo que yo fui de los de menos. Sí. Pero sí había como juzgándote, sí siento que tuviste un reto extra
el poder practicar el budismo y aprenderlo y estudiarlo, porque sí había esta percepción externa de que era una fase, era un momento, o qué le está pasando a este güey, o sea, como desde, no sé, me acuerdo de mi parte, cuando te juzgaba era cuando no pisteabas. ¿Cuánto Sí, duraste sin pistear? como 3 años. Ajá, ¿no? como 3 años, y yo, vato, la juventud se está pasando. Luego también como tus hábitos alimenticios, y recuerdo cuando hiciste los votos y todo esto, ¿no? Ajá. Pero se ha notado como una transformación en ti, en el sentido de que antes era como qué hacer y qué no hacer. Muy tradicional. Muy tradicional, ¿no? y ahora te veo aplicándolo en tu día a día de una manera mucho más práctica y sin dejar de ser humano. Pero bueno, también cuántos libros no te has chutado. O sea, Vicio, sí. ajá, o sea, a veces es difícil traducir tu desmadrito a humano que no sabe todo eso. Sí, claro. Ajá. Y por ejemplo, esa cuestión de a veces el hecho, y eso me lo han platicado varios de ustedes, que el hecho de que ubiquen al amigo budista, luego también se le imputa como ciertas cosas alrededor del amigo budista, Sí, ¿no? claro, pues como con la pregunta pasada, o sea, sí tenía este misticismo, así de que en algún momento estabas dentro del círculo de, ay, esta amiga lee el tarot y este amigo es budista. ¿Sabes? Sí, ¿Sabes? Como claro. entras dentro del círculo de, ay, mi amiga que cree en los duendes y no sé qué. Sí, claro. Y es como, ajá, tengo mi amigo budista y es como... Sí. Pero eso habla más de nosotros Uh-huh. que de ti. Uh-huh. ¿Sabes? Como habla más de cómo cultura estamos súper cerrados a que la mayoría de la gente practica X cosa, ¿no? Pero luego también se nota cómo existen estas formas de actuar o de reaccionar que son mucho más tranquilas, y te he visto a la hora de dar consejos que sí hay una diferencia. Digo, también me ha tocado ver a Juan en modo avión. En modo total. Sí, claro. Ajá. No, de hecho, es algo como que he platicado en alguna ocasión en algunos videos de que sí hay la etapa espiritual, tú sabes, y es algo que hemos estado platicando unos meses para acá mucho, que un camino espiritual tiene muchas... no es un aspecto lineal o gradual, sí, claro, muy marcado, sino que viene... Tienes que seguir entrenando. Claro, tienes que seguir, ¿no?, entrenando. Y Héctor tiene como un punto en de que sí, hubo una etapa en donde de plano, es lo que te decía, yo leía acerca del apego. Ajá. Y no entendía lo que era el apego, porque yo estaba viviendo un momento de mucho apego. También eso he notado una diferencia, pero sobre todo porque tú me lo comentaste, que te has vuelto mucho más consciente de que antes sí era como juntar conocimiento, y ahora es cómo llevar esto a la práctica. Y cómo también parte de vivir plenamente o tratar de llevar las cosas de la mejor manera es vivirlas. Claro, simplemente. Y no poner como esta barrera o el filtro budista, ¿sabes? Claro. ¿Cómo puedes seguir siendo tú sin que exista siempre este filtro que a veces no te deja vivir la experiencia que tu karma te pide que vivas? Claro. No, y eso es cierto, porque a final de cuentas Héctor ha sido para mí siempre alguien que reboto muchas de las cosas, y también creo que también he sido alguien que te rebota muchas cosas, y que con esto quiero como enseñarles que el hecho del budismo, estamos siempre también vamos a estar expuestos frente a nuestros amigos que al final de cuentas no es que tengan que ser budistas o tengan que hablar como el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? Sino que nosotros también dentro de la propia práctica budista tenemos que encontrar estos puntos de hablar y de consejos. Hoy justamente me decías, ¿a poco nada más lees de budismo? Yo que te decía, sí, 12 libros, voy leyendo de budismo. Sin embargo, es como algo que no nos puede aislar de los demás, y que tenemos que estar como en estas pláticas, ¿no? Y es importante hacer como estos ejercicios de cómo alguien que no está dentro de la tradición observa, ¿no? A final de cuentas, el budismo no es algo que te secuestre, por llamarlo así, sino que te integra. Pero también puedo ver que es una manera de embrace, y no solo lo veo contigo, sino con otros amigos que practican religiones que también pueden ser vistas como extraterrestres aquí en México. Ajá. También encuentras como eso de único tuyo.
O Claro. sea, sí hay cierto placer y Identidad, paz, ajá, identidad de que, ajá. ok, yo soy esto y además yo soy esto porque tuviste algún tipo de despertar, porque es más fácil ser lo que te dijeron que ibas a hacer. Claro, claro. Sí, y de hecho Héctor acaba de dar una idea para un próximo video que justamente Ok. vamos a hablar acerca de la identidad de ser budista en un país que realmente pues no es budista, ¿verdad? Pues muchas gracias, Héctor, No, a por estar ti. aquí. Mira, Qué 20 minutos me cordial. hace bien rápido. Oye, sí. ¿Verdad? Muy rápido. Y pues nada, esto fue todo. Una plática con mi amigo Héctor para que ustedes vean. Pónganos en los comentarios qué les gustaría ver en este canal. Y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you.